Bien, vamos a empezar a montar el motor de la Vespa PX125, ¿de acuerdo? Venga, pues lo primero que vamos a hacer es ir colocando rodamientos. Vamos a colocar este rodamiento de aquí, el rodamiento del cigüeñal y los dos rodamientos, o sea, la pista exterior de este rodamiento y el rodamiento del eje. Para eso vamos a calentarlo, vamos a ir calentando los cárteres y empezamos a montar los rodamientos. Venga, voy a abrirlo y así ya lo vamos teniendo preparado. Venga, pues vamos a ir calentando este cárter. Vamos a ver si está ya. Voy a darle un poquito de aceite al rodamiento para que deslice un poquito mejor. Venga, y lo metemos. Ahí está. Casi ha entrado. Podemos usar los rodamientos viejos. Venga, aquí lo tengo. O podemos usar el rodamiento viejo para golpear o un vaso de la carraca, pero bueno, si tenemos el rodamiento viejo, pues siempre mejor usar el rodamiento viejo. Ahí está. Ya lo tendríamos. Ahí está. Perfecto. Eso es. Vale. Y ahora colocaríamos el circlip. Vale, pues cogemos el circlip de seguridad y lo colocamos. Con cuidado de no quemarnos porque está caliente todavía. Ahí. Eso es. Perfecto. Vale. Venga, pues vamos a colocar el rodamiento del cigüeñal. Este ya viene con su aceite, o sea que no le voy a poner aceite para lubricar. Venga, pues lo mismo, calentamos la zona. Vamos a ver si es suficiente con eso. Vale, para este rodamiento sí tengo un útil especial que hay. Lo primero es que esté derecho, eso es lo primero. Bueno, mirad, ha entrado casi entero, ¿veis? Y ahora con el útil, pues le damos. Ahí está. Eso es. Vale. Y ahora ya colocaremos el circlip. A ver si puedo con los alicates esto, porque este circlip es bastante grande. Me estoy quemando. Está caliente todavía. Ya. Está caliente. Ahí está el circlip. Perfecto. Vale, pues podríamos colocar, si queremos, el retén, que en este modelo es el metálico, que iría aquí. Y se coloca también con el útil. Con cuidado de no fastidiarlo, claro. El retén, hay que tener en cuenta que siempre los retenes van el muelle
de cara al fluido, ¿de acuerdo? En este caso el fluido pues sería la mezcla que va por aquí. Venga. Que nos quede bien centrado. No sé si calentar un poco para que abra. Ha entrado un poco torcido. Ha entrado un poco torcido. Ha entrado torcido, entonces no nos sirve. Una de dos, o lo vamos metiendo así o lo sacamos. En este caso parece que va entrando. Vale, ha entrado, perfecto. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Veis? Nos queda justamente a ras. ¿Vale? Perfecto. Eso es. Vale, pues tendríamos que colocar ahora el retén del eje trasero, que el retén en estos modelos va aquí adentro, ¿vale? Y este, para meterlo, pues quizás tengamos que empujarle con el rodamiento viejo. Lo que haré será empujarle, porque al estar ahí dentro, a ver cómo lo hago, ¿vale? Voy a lubricar un poco el retén. Ahí está. Lo mismo, el fluido hacia la parte interior, ¿vale? O sea, el muelle hacia donde está el fluido, que es la parte interior. Vamos a ver. Voy a intentar a ver cómo hago para a ver si puedo golpear con esta parte. Si lo pongo así, no sé si podré darle con el martillo. A ver. Sí, algo ha entrado. Algo ha entrado. Vamos a seguir dándole a ver. Falta un poquito todavía. Sí, falta un poquito. Vamos a ir dándole, por ejemplo, le voy a ir dando con esta parte, para, como está un poco doblado, para que vaya entrando por pareja. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, pues le doy otro poco. Todavía queda un poquito. Con cuidado de que no se resbale, lógicamente, dándole en el filo exterior.
Ahí. Falta nada, un pelín solamente. Esto es inútil, por supuesto, para esto, pero no lo tengo. Que no puede uno tener útiles para todo. Debería, pero no. No, es que con esto... Con esto no. Prefiero ir dándole así. Vale, pues esto está ya casi a ras. Ya casi está a ras. Vale. Es que con el rodamiento viejo, pues no puedo, porque el rodamiento viejo entra justo aquí, en el retén. Entonces no me apoya en el filo. Por eso lo estoy haciendo con esto. Vale, perfecto. Pues ya tenemos a ras el retén. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a apartar a un lado este cárter y lo que vamos a hacer es colocar el rodamiento de aquí, del eje, y la pista exterior del rodamiento del cigüeñal. Vamos a colocar también los dos topes de goma de la puesta en marcha, que son estos, que van uno aquí y otro aquí, y vamos a colocar también, bueno, la puesta en marcha y la junta tórica que va en este lado, ¿de acuerdo? Así que venga, la misma operación, vamos a ir calentando los cárteres y colocando esto, ¿vale? Venga, pues vamos a ir calentando. Vamos a ver si es suficiente con eso. Ponemos un poquito de aceite, que siempre irá algo mejor. Venga, le colocamos el rodamiento nuevo. Ahí ya encarado. Vamos a usar el útil este. Casi lo tenemos. Ahí está. Ahí lo tenemos. A ras. Comprobamos que efectivamente aquí está a ras. Y sí, está a ras. Venga. Una cosa menos. Y ahora vamos con la pista exterior del rodamiento del cigüeñal.
que sería esta. Guardamos la interior porque luego habrá que ponerla en el cigüeñal. Esta también lleva aceite, así que calentamos. Vamos a ver si es suficiente. Colocamos. Ahí está entrando. Ahí entró. Perfecto. Ahí tenemos el rodamiento. No, le queda un poquito. Ahí. Vamos a darle con el viejo. Un pequeño toque con el viejo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Rodamiento a ras y aquí a ras. Perfecto. Pues venga. Seguimos, por ejemplo, pues con los tacos de goma de la puesta en marcha. Venga, vamos a engrasarlo un poquito. Lo engrasamos así para que corran bien. Hay que meterlo porque están duros, claro. Tiene que entrar de arriba abajo. Ahí. Ahí está. Venga, ha entrado. Engrasamos el siguiente. Y va aquí. Pues mira, está entrando sin necesidad de picoloro. Perfecto. Es que algunas veces he cogido el picoloro porque algunas veces viene, yo no sé si es el tipo de goma que usan, el fabricante o lo que sea, pero viene que es imposible manejarlo. Entonces, bueno, pues mira, mejor. Ha entrado bien. Venga, pues ahora vamos a colocarle la junta tórica del eje de arranque. Es muy importante sustituir esta goma porque si no, fuga aceite por aquí. Y para cambiar esto hay que abrir todo el motor de nuevo. O sea que lo mejor es hacerlo ahora, ¿vale? Venga, pues cogemos la junta nueva, que es esa. Engrasamos un poquito. Y la metemos aquí, en el alojamiento que va aquí, ¿vale? Ahí. Se pone escurridiza. Ahí para que no se mueva. La tengo pillada contra la pared para que no se mueva. Ahí. Ahí, ya está metida. Eso es. Venga, una cosa menos. Vamos a colocar ahora el eje de arranque. Aquí tenemos el eje de arranque que iría aquí con su muelle. Venga, el eje de arranque con el muelle. Pues lo mismo, voy a engrasar
el eje. Entraría ahí. Eso es. Ahí. Y ahora esto tiene que entrar en el agujero que hay aquí. Aquí. Y ahora con el pico loro muevo el muelle. Ahí, eso sí, eso es. Ya está. ¿Veis? Y ya tenemos el eje de arranque montado. Este eje no, este cárter lleva aquí este muelle que iría aquí, que es donde apoya luego el piñón de la puesta en marcha, que iría aquí, ¿vale? Esto iría así, así, ¿de acuerdo? Pero esto se colocará después, ¿vale? Porque si no se va a caer. Bueno, pues ya tenemos los dos cárteres preparados para el montaje ya de los engranajes, y del piñón elástico y del cigüeñal, por supuesto. Pero claro, tenemos que, antes de meter el eje de los engranajes, tenemos que reparar este piñón elástico que está totalmente destruido. Para eso, pues nos vamos a ir al banco de trabajo, porque hay que reventarle estos remaches de aquí y sacarlos, ¿de acuerdo? Con el caballo le quitaremos estos remaches y reparamos este piñón elástico, que es el que va aquí, ¿vale? Que es el que va aquí, para luego poder meter el eje con los piñones, ¿vale? Si metemos el eje con los piñones, luego no entra esto. Esto tiene que ir primero, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a darle caña al piñón elástico. Venga, para arreglar el piñón elástico, lo primero que tenemos que hacer es, pues, sacar el circlip. Vamos a sacarlo, si podemos, con estos alicates maravillosos que tengo, que son una porquería. Por favor, no os compréis este tipo de alicates, porque no valen para nada, absolutamente. Voy a cambiarle la punta. Ahí está, vale. Uf, madre mía, por fin. Venga, pues ya tenemos el circlip quitado. Le damos aquí un golpe. Ahí está. Y ya tenemos sacado el rodamiento. ¿Vale? Vamos a sacar el rodamiento. Esto sale fácil porque no tiene... Ahí. Con cuidado de la rosca no fastidiarla, ¿vale? Pues nada, ya tenemos el piñón elástico. Ya tenemos el piñón elástico fuera. Y ahora vamos a quitar los remaches de aquí. Mirad cómo se mueve. Mirad cómo se mueve esto, la holgura que tiene. ¡Qué barbaridad! Levantamos la chapa vieja.
Los muelles. Los muelles destruidos. Destruidos los muelles. No tiene muelle. Maravilloso. Maravilloso, no queda ni uno vivo. Esto se supone que eran unos muelles, ¿vale? Vamos a sacar los remaches. Bueno, tenemos 4 que vamos a taladrar, porque si no, a veces hay suerte, como estos 2 que salen, pero otras veces tenemos que taladrar. Así que nada, voy a preparar el taladro y la broca. Venga, pues vamos a empezar a taladrar. Vale, otro que ha salido, ya me queda solamente uno. Venga, pues vamos a ir montando el kit nuevo. Ponemos la plancha, la que está bombada, la que tiene este hueco, que sería el hueco de los muelles, aquí en este lado. ¿Vale? Ahí. Eso. Y vamos a colocarle los muelles.
Venga, vamos a colocar los muelles. Yo lo hago así. Cojo con el pico loro el muelle y lo cierro y con el martillo lo meto en el sitio. Así lo hago yo. ¿Que habrá otros métodos? Pues seguramente. A mí siempre me ha funcionado así. Ahí está. Vamos con otro. Ahí está, ya lo tenemos. Venga. Pues ya tenemos, esto es. Siguiente paso. Vamos a... Tenemos los remaches. Al menos 2. Para que se quede en su sitio. O si no metemos 2, 1, pero asegurándonos de que no se nos gire, ¿vale? Las chapas. Me estoy explicando como el culo hoy. Hoy me estoy explicando como el culo, pero es que no estoy centrado. Mira. Vale. ¿Veis? La chapa tiene un lado, ese lado que está bocardado, ¿vale? Pues ese es el que tenemos que remachar ahora, ¿vale? Venga. Entonces hago así. Y remacho un poco para que abra, lo justo para que abra el remache, y no se caiga. Vale. Ya se abre, ya no se me va a caer. Pues venga, le meto otro. Ahí está. Que encajen bien. Ahí viene adentro. Ahí. Y lo mismo, remachamos. Para que no se abra. Siguiente remache. Lo mismo. Ahí está. Ese ya no se sale. Y al otro. Ponemos aquí apoyado. Ahí está. El siguiente. Y el siguiente. Ahí está. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora tenemos que terminar de remachar todos estos remaches para que quede esto bien firme, ¿vale? Entonces, uno por uno, ya es cuestión de ir remachando con paciencia. Venga, pues le colocamos el eje y el rodamiento nuevo, ¿vale? Hacemos así. Y ahora ya, con el viejo voy a limpiar un poquito, así. Con el viejo
Le vamos a dar ahí y se mete el nuevo. Ahí está. Perfecto. Vale, ya tenemos esto así. Y ahora el circlip con los alicates maravillosos que tengo. Metemos el circlip. Ahí está. Eso es. Venga. Y ya tendríamos montado el piñón elástico, restaurado, piñón elástico y listo para montarlo de nuevo en el cárter. Así que vámonos al cárter. Bien, pues vamos a colocar el piñón elástico en el cárter, ¿vale? Que iría tal que así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a engrasar toda esta parte, porque aquí es donde van a ir los rodamientos de aguja. Engrasamos bien para que queden pegados, ¿de acuerdo? Ahí. Y cogemos los rodillos, que son 21. Son 21 agujas, ¿vale? En algunos kits, en este no lo sé, en algunos vienen alguna de más por si se pierde, ¿vale? Pero son 21 que lleva. Vaya, se ha quedado ahí. Ahí. Venga, y vamos a ir colocándolas aquí. ¿Vale? Ya tendríamos las 21 agujas colocadas, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces lo que hacemos es metemos aquí el piñón elástico. Lo metemos aquí. Ahí está. Ahí. Eso, vale. Ya tendríamos colocado el piñón elástico. Y ahora sí podemos poner el eje trasero. El eje de la rueda. Entonces, voy a engrasar. Engrasamos un poquito esto. El eje para que entre también en el retén. Porque debe de entrar aquí el retén. Ahí, ya está. Ahora tenemos dos opciones. O bien meter el eje y luego poner la cruceta. O bien meter todo el conjunto y meterlo ya todo. Yo prefiero meter el eje así, solo. ¿Por qué? Pues porque para que termine de entrar, yo sí puedo darle aquí. Sí puedo darle aquí con el martillo. Y no dañar el eje de donde va el selector. Entonces yo prefiero meterlo así. Y ahora ya sí puedo meter. Ahí está. Vale. Nos aseguramos de que no ha mordido el retén. Ah, perfecto. Eso es. Perfecto.
Ahí está. Metemos la cruceta. La cruceta que iría aquí. Metemos y giramos. A ver. Hay un lado en el que sí que entra y otro lado en el que no. Vamos a ver. Meter la cruceta y girar, ¿vale? Ahí, ¿veis? Meto y giro. Ahí, ya está. Y ahora el eje del selector. El eje del selector lleva la rosca al revés, o sea que tendríamos que roscar a izquierda. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ahí está roscando ya. Y con una llave de 17 apretamos. Ya está apretado, bueno, ya está apretado, no, ya está apretado hasta el fondo. Y para apretar el tironcillo que yo le doy es, meto la llave aquí, una llave que me entre, esta por ejemplo, y ahora así, aprieto. Eso es, ahí está. Y ya tendríamos montado la cruceta con el eje del selector. Ya podríamos ir montando los rodamientos. Uy, los rodamientos. Los piñones. Los tengo aquí. Preparados. Para no cambiarle la posición. Tal y como estaban, se limpiaron y sería tal cual. Uno ahí, era la segunda, 3 y 4 ¿vale? Y ahora necesitaríamos una arandela, la arandela que lleva y el circlip. Lleva esta arandela espaciadora y ahora el circlip. El circlip lo abrimos. Ahí está. Ahí. Ahí, vale. Perfecto. Perfecto. Ya tendríamos la caja de cambio montada. Eso es. Bueno, más cosas. Más cosas. Vamos a colocar la tuerca que cierra el piñón elástico. Y para eso ponemos esta arandela. Hay que girar un poquito el eje para que esta patilla, esta pestaña entre. Esto tiene que ir. Os lo enseño. Así.
esto. Solo tiene una arandela. Ah, no, aquí está. Vale. Esta es la que yo buscaba. Vale, lleva estas 3 piezas. Entonces iría primero esta arandela. Es en realidad un seguro. Pero para eso necesito girar. Voy a girar el eje para que la patilla entre aquí. Necesito girar más. Ahí va. Ahí. Vale. Ya hemos conseguido que entre. Ahora va la arandela y la tuerca. Ahí. Apretamos con la 17. Vale. Ahí, diga. Eso es. Y luego ya esta pestaña la cerraríamos para bloquear la tuerca y que no se afloje. Pero lo voy a dejar para el final por si hay que mover un poquito a la hora de colocar la tapa del embrague, ¿vale? Bien, pues ya nos quedaría solamente para poder cerrar el cárter, tendríamos que meter el cigüeñal, pero el cigüeñal, que lo tengo aquí, primero debemos de sacar la pista vieja del rodamiento del lado del volante, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es sacar esta pista, ¿vale?